Bendito Padre Santo y poderoso, Señor, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo, Señor, que me das, Padre, de compartir tu palabra, Padre de la gloria, porque es un privilegio, Señor, para mí, Padre de la gloria, poder compartir, Señor, poder hablar de ti, Padre Santo, poder, Padre de la gloria, Señor, Padre bendito y poderoso, Señor, compartir con los demás, Padre de la gloria, lo que tú nos enseñas, Padre bendito y poderoso, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y reconocemos, Padre bendito y poderoso, Señor, que toda la sabiduría es tuya, Señor, que todo el conocimiento es tuyo, Padre Santo, Señor, que toda, Padre Santo, lo que tú, Padre, nos enseñas proviene de ti, Señor, que nada, Padre de la gloria, le pertenece al hombre, Señor, porque es tu palabra, Señor, porque es tuya nada más, Padre de la gloria, Señor, y solo tú, Señor, eres digno de recibir toda la gloria, toda la adoración, toda la exaltación, Señor, todo el reconocimiento, Padre de la gloria, y que Padre Santo, Señor, solamente somos instrumentos, Padre de la gloria, los cuales tú usas, Señor, para llevar tu palabra, Padre Santo, Señor. Sabemos, Padre de la gloria, que tú nos estás enseñando cada día, Padre de la gloria, y nos estás preparando, Padre bendito y poderoso, y que podemos, Señor, cometer errores, Padre Santo, en cuanto a la enseñanza, Señor, pero tú nos estás preparando, Señor, Padre de la gloria, Señor, y nos has puesto, Señor, una maestra, Padre de la gloria, la cual nos enseña, Señor, la cual, Padre de la gloria, también nos dice, Señor, nuestros errores, Padre, para que de ellos aprendamos, Señor, glorioso y poderoso, Señor. Gracias, Señor, porque ella también es un ejemplo, Señor, como maestra para nosotros, Señor de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor, y en esta tarde te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que me guíe, Señor, que me des el conocimiento y la sabiduría, Señor, la palabra de denuedo, Señor de la gloria, que quite, Señor, de mí toda prisa, Padre de la gloria, porque a veces corro, Señor, bendito y poderoso, Señor, ayúdame en esta tarde, Padre de la gloria, te lo pido en el nombre poderoso que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues, como dijo la pastora, esta es una continuación de los corazones y hoy vamos a hablar de otra condición del corazón, que es el corazón humilde. Pero el Señor me estuvo llevando en este estudio y me dio una enseñanza muy larga, la cual yo dividí en dos partes porque era muchísimo para hablarla en un solo día. Y como yo le dije al Señor que yo me iba a sujetar a que lo que Él me enseñara yo lo iba a hacer, y la pastora me enseñó que cuando fuera un tema largo era preferible partirlo en 2 o en 3 o en 4 para que lo que se hablara no fuera prisa y se entendiera mejor. Entonces yo voy a aplicar ese consejo que me dio, y entonces separé esta enseñanza en 2 partes. Ahora vamos a hablar del Antiguo Testamento acerca del corazón humilde. Y bueno, hermanos, yo busqué, como siempre, yo busqué en el diccionario secular lo que significa humildad, y encontré que dice que la humildad es una virtud que consiste en reconocer tus propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento, ¿no? Al de saber cuál es esa limitación y cuáles son nuestras debilidades. Pero también lo busqué en el diccionario bíblico y encontré que no hay una definición concreta en cuanto a la debilidad, porque dice que tiene varias raíces hebreas, las cuales se traducen en muchas cosas. Por ejemplo, la humildad la pueden traducir a lo que viene siendo la aflicción, la mansedumbre, el ser rebajado, el ser herido, el inclinarse o postrarse ante alguien, o el ser o llegar a ser humilde. Esas son las raíces hebreas en las cuales se traduce esta palabra. Y bueno, en el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres que nos dan ejemplo de un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Podemos, por ejemplo, ver
el primer hombre, ¿no? Que fue humilde, con un corazón humilde delante de la presencia de Dios, y ese fue Abel. Vámonos a Génesis 4, del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí Dios nos está enseñando dos tipos de ofrenda, las cuales fueron presentadas delante del Señor. Y vemos, bueno, la de Caín, ¿verdad? Que no fue agradable ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo el corazón de Caín en cuanto él llevó esa ofrenda delante de la presencia de Dios. Y Dios vio en el corazón de Caín esa altivez que había en su corazón, como lo vimos la semana pasada. Vio en su corazón ese celo que tenía por su hermano, el cual le llevó a matarlo. Entonces Dios no podía ver con agrado esa ofrenda. Para el Señor fue una ofrenda vana porque no la tomó en cuenta. Mas sin embargo vemos la otra ofrenda, que fue la ofrenda de Abel, la cual Dios miró con agrado. Pero ¿por qué Dios mira con agrado esa ofrenda de Abel? Bueno, porque Abel, como lo dice en Mateo 23:35, vamos a ver qué dice. Mateo 23:35. ¿La tenemos? Amén. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí la Biblia está, y Jesucristo es el que está diciendo, ¿verdad?, que Abel era justo. Entonces Dios estaba mirando ese corazón justo de Abel, y por eso Abel se le llama, y por eso el Señor ve esa ofrenda con agrado, porque en el corazón de Abel el Señor veía esa humildad que tenía Abel hacia el Señor. Por eso Abel se preocupa por llevarle lo mejor que él tenía. Dice que le llevó de lo más gordo, ¿verdad? Que le llevó de lo primogénito. Aunque sabemos que esto es por fuera, pero Dios estaba viendo la excelencia con lo que él lo estaba haciendo, porque Dios estaba mirando el corazón de Abel. Dice la palabra que Abel ofreció excelente, dice que ofreció más excelente ofrenda, ¿verdad?, que la de Caín. Pero también la palabra nos enseña que Abel era un hombre que tenía fe hacia Dios, era un hombre que creía en Dios, y Dios estaba mirando todo eso en el corazón humilde de Abel. Tan es así que todavía en el Nuevo Testamento se habla de Abel como uno de los primeros en cuestión de la fe. Si nos vamos a Hebreos 11, ahí menciona a uno de los primeros, o el primero es Abel, que bueno, que sabemos que el autor de la fe pues es Dios, ¿verdad? Hebreos 11. Vamos al 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún se habla por ellas, ¿verdad? Amén. Vemos la humildad que Dios reconoce que hay en el corazón de Abel, y por lo tanto dice que le sigue recordando como testimonio, a pesar de que van pasando tanto tiempo. Dios reconoce esa humildad. Ahí Dios nos está enseñando cómo es un corazón humilde delante de su presencia. Dios ve en Abel ese corazón humilde, ve el amor que Abel tiene hacia el Señor, ve que era justo porque Abel caminaba en justicia. Cuando uno camina en justicia es porque es justo, y cuando uno tiene fe en el Señor es porque le cree todo al Señor. Alguien que no tiene fe no cree en Dios, mas sin embargo Abel creyó en todas las cosas al Señor, y por eso es el primero que se menciona en la Biblia como un hombre con un corazón humilde. Eso es lo que podemos aprender, aunque hay muy poquitos versículos que hablan de la vida de Abel,
pero son poderosos porque ahí es una enseñanza para nuestras vidas de lo que viene siendo un corazón humilde delante de la presencia de Dios y que Dios se agrada de ese corazón humilde y que Dios puede dar testimonio de un corazón así, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver otro hombre que también fue un hombre humilde delante de la presencia de Dios y ese fue Noé. Nosotros sabemos que en el tiempo de Noé, cuando la maldad de la humanidad había crecido a tal manera, dice que subió hasta la presencia del Señor y era en sí toda la tierra que estaba corrompida, toda la tierra que estaba en esa maldad. Mas, sin embargo, no tengo ni la mínima idea si eran miles o pudieran ser millones de personas, porque pues fue desde Adán hasta Noé, ¿no? Todas las personas que pudieron vivir en ese tiempo. Y entre todos ellos, Dios encontró a un hombre diferente. Dios encontró a Noé, el cual halló gracia delante de los ojos de Dios por la humildad que había en su corazón. Vamos a Génesis 6:8. Ahí es a donde dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En estos dos versículos, Dios nos está enseñando a través de su palabra que Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios, que Noé era un varón justo porque caminaba en justicia ante Dios, ¿verdad? Era un hombre de fe, igual que creía en el Señor. Dice que caminó con él y que le obedeció al Señor. Noé tenía ese corazón humilde delante de Dios y por eso Dios lo mira de esa manera y le da una tarea, ¿verdad? El cual él tenía que construir esa arca porque el Señor había dispuesto en su corazón destruir a la humanidad a causa de tanta maldad que había, ¿no? Y bueno, podemos observar en la vida de Noé que Dios le da esas instrucciones a Noé y Noé no dice que no, Noé no le pone peros, Noé obedece al pie de la letra todo lo que el Señor le da. Y a través de esta obediencia podemos decir que un corazón humilde se refleja en la obediencia que una persona tiene hacia el Señor. Podemos decir también que un corazón humilde es aquel que camina con el Señor. Caminando con el Señor quiere decir que está en obediencia también y que hace todo lo que el Señor le manda, que vive haciendo lo justo también delante de la presencia del Señor, no haciendo injusticias. Por eso aquí dice que fue un varón justo delante de Dios. Un corazón humilde es vivir por fe, así como Noé también vivió por fe, creyendo en que Dios haría todo lo que le había dicho. Así en la vida de Noé podemos ver que fue un hombre que creyó en Dios, fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre que se condujo en este camino por el amor, la fe y la obediencia hacia el Señor. Y eso es lo que el Señor nos puede enseñar a través de la vida de Noé en cuestión de un corazón humilde delante de su presencia. Ahora vamos a ver a otro hombre que también fue humilde delante de la presencia de Dios. Ese hombre es Abraham. Vámonos a Génesis 18, del 1 al 9. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua a vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo de un rescoldo. Un rescoldo es, por decir, si están cocinando con carbón o con madera o con así, son las brasitas que quedan.
y ahí en ese rescoldo es a donde Abraham le da instrucciones a Sara para que en esas brasitas se cocine el pan lentamente, ¿no? Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Hasta ahí. A través de estos versículos, el Señor nos enseña varias cosas de la humildad en la vida de Abraham. Por ejemplo, en el versículo 2, si lo volvemos a leer, dice que Abraham corrió a recibirles y se postró delante de él. Si recordamos que al principio, cuando leímos el significado bíblico de lo que era la humildad, dice que una de ellas es postrarse, ¿verdad? Entonces aquí Abraham se postra delante de ellos. Era un acto de humildad delante de ellos que habían llegado. En el versículo del 3 al 5 se puso al servicio de ellos. El servirle a los demás también era otra forma de expresar esa humildad que había en el corazón de Abraham. Y en el versículo 6, Abraham le da instrucciones a Sara sobre el pan, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, cómo iba a ser cocido ese pan. Y en el versículo 7, Abraham tomó un becerro, dice que tomó un becerro tierno y bueno, ¿verdad? Lo que podemos observar con todo esto es que un corazón humilde se pone al servicio de los demás a través de esta enseñanza que nos da Abraham. Un corazón humilde saca de lo mejor para darle a los demás. No le da de lo que le sobra, no le da de lo que no le gusta y no le da de lo que no le sirve, sino da de lo bueno, de lo mejor que tiene. Y eso nos enseña nuestra vida, que cuando nosotros le demos algo a nuestros hermanos o a quien sea de lo mejor que tenemos, no que nos sobre o que ya no nos agrade o ay, eso ya me fastidió, no, sino dar lo mejor para los demás, así como nos está enseñando Abraham. Y aunque Abraham era rico y tenía sirvientes, Abraham no se quedó esperando a que le sirvieran, sino él también participó organizando primeramente todo y él mismo acercando la leche y la mantequilla para servir a los demás, porque el servicio hacia los demás es un acto de humildad y eso es lo que nos enseña Abraham a través de estos versículos. Así como Abel dio en excelencia, así Abraham nos enseña a dar lo mejor de nosotros o de lo bueno que tenemos para con los demás. Otra enseñanza en la que podemos ver la humildad de Abraham está en Génesis 13, del 7 al 9. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hasta ahí. Aquí, en estos versículos, Abraham nos da una enseñanza muy grande para nosotros, de ver lo que viene siendo un corazón humilde. Porque primeramente la contienda comienza no con Lot y Abraham, sino con los pastores, ¿verdad? Por agarrar un lugar donde hubieran los mejores pastos y el agua para los ganados de cada uno. Entonces Abraham le dio ese fin a esa contienda. ¿Cómo le dio fin? Pues buscando la paz. Porque la petición de paz que le hace Abraham a Lot fue, te ruego, ¿verdad? Abraham sabía que al expresarle una palabra blanda, aplacaría esa probable ira que había en que pudiera haber existido entre Lot y Abraham. Pero Abraham la para y le dice, yo te ruego, ¿no? Esa palabra blanda pues calmó esa situación. En el corazón de Abraham era humilde y por eso él buscaba esa paz con los hombres. No solamente con Lot, sino con todos esos hombres que también pudieron haber entrado en un altercado, ¿no?
Así los hijos de Dios debemos ser pacificadores, como lo fue Abraham, enseñándonos en estos versículos, ¿verdad? La importancia de ser pacificadores y buscar la paz con los hombres. Eso viene siendo también una característica de un corazón humilde, el buscar la paz con los demás. Abraham le decía, no haya altercado entre vosotros, ¿verdad? Aquí en el mismo versículo 8. Él le dice, deja que ellos contiendan, pero no entre tú y yo, porque le dice, tú y yo somos hermanos, que no haya altercado entre nosotros. Tremenda enseñanza que nos está dando Abraham, porque entre hermanos no podemos pelearnos, entre hermanos no puede haber esa diferencia, entre hermanos no puede existir esa envidia por las cosas, ¿no? Que en este caso era la tierra o el pasto y el agua. Él nos está dando una enseñanza grande en este momento. Él le dice, mira, que no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos, somos familia de la misma tierra, somos familia de la misma sangre, pero también somos familia en la obediencia, porque los dos estaban caminando en obediencia hacia el Señor, ¿verdad? Estaban conociendo de las cosas del Señor y Abraham le enseña estas cosas a Lot. Le dice, ¿por qué hemos de contender por espacio? Abraham le dio a escoger primero a Lot. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Abraham pudo haber escogido primero, pero más sin embargo no había en él eso, porque él era humilde. Ahí nos está enseñando también la humildad que él había de decirle, escoge tú primero, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esa humildad, al decirle esto a Lot, él nos está dando muchas enseñanzas, porque primeramente nos está enseñando a buscar la paz, nos está enseñando a ceder, que muchas veces, ¿verdad?, está esta situación y uno tiene que ceder, y en este caso fue Abraham. Amén. Nos está diciendo cómo actuar con mansedumbre, porque él fue manso. Nos está enseñando en tener una buena conducta, porque él se comportó con una muy buena conducta. El estar al servicio de los demás, porque lo vimos, ¿verdad? Que está al servicio de aquellos que le vinieron a visitar, y que fue pacificador. Eso es lo que podemos ver en la vida de Abraham, en cuestión de un corazón humilde, a través solamente de estos dos pequeñas fracciones, ¿verdad? Porque hay mucho, pero bueno, uno tiene que agarrar un poquito nada más, y estas son las dos que las que yo tomé de Abraham para ver el tipo de corazón que él tenía delante de la presencia del Señor. Y bueno, sabemos que Dios va tratando en los corazones, y que Dios va haciendo su obra, y que Dios, como conoce todas las cosas, él sabía que podía usar a Abraham para cosas grandes también, pero también así lo hizo con Moisés, un hombre que en la escritura dice que él no, fuera de Jesucristo, ¿verdad? Dice que no había ninguno más humilde que él, ninguno como Moisés. Y a través de la vida de él vamos a ver lo que viene siendo un corazón humilde. Por ejemplo, Moisés, cuando salió de tierra de Egipto, él se fue a la tierra de Madián. Lo podemos ver en Éxodo 2, 16 y 17. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. En estos dos versículos también podemos ver una enseñanza que nos puede dar Moisés a través de para enseñarnos lo que viene siendo un corazón humilde. Vemos que Moisés intercede por estas 7 hijas, ¿verdad? Las ve en una injusticia, porque los pastores las echaron fuera de ahí, pero él las defendió y aún las ayudó. Vemos a un Moisés que, a pesar que el tiempo que él estuvo en Egipto y que pudieron haberle servido por quien era él, como un hijo de Faraón, ahora vemos a un Moisés que estaba al servicio de los demás, un Moisés que estaba para servir y defender a los demás. Después de esto, Moisés empieza a caminar con el Señor, y el Señor empieza a pasarlo por un proceso, porque Moisés tenía que pasar por todos esos procesos para que Dios
pudiera usarlo, porque las cosas en las cuales le iba a usar iban a ser grandes y necesitaba ese corazón humilde. Dios va haciendo la perfección y va haciendo la obra. Podemos ver que a través de todo el Éxodo vemos las maravillas y los milagros que los ojos de Moisés vieron. Por ejemplo, esa vara de Aarón, ¿verdad? Que se convertía en culebra. Eso lo vio Moisés. Pero también Moisés vio la mano poderosa de Dios ante Faraón con todas esas plagas que le mandó, que fueron 10 plagas, ¿verdad? Que fue la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las plagas que les llegaron a los ganados, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas cuando descendieron y la muerte a los primogénitos. Moisés también vio cuando salieron de Egipto como una columna de nube les cubría y una columna de fuego también les cubría. Él vio todos esos milagros grandes que Jehová había hecho. También vio cuando el mar rojo fue abierto. Y también vio cuando las aguas, y que el Señor lo usó, las aguas amargas se convirtieron en agua dulce. Y cuando salió el agua de la peña, todos esos acontecimientos grandes y maravillosos que pudo haber visto Moisés, él en ese tiempo pudo haberse llenado de orgullo, pudo haberse llenado de altivez, pudo haberse llenado y a lo mejor hasta pensar que por él había sido hecho todas las cosas. Mas, sin embargo, vamos a ir a una cita bíblica donde vemos que a pesar que había pasado todo esto, Moisés estaba siendo perfeccionado en la humildad. Era importante decir todo esto para ver la condición en la que después de todo esto Moisés está. Y podemos ver ahí la humildad que Moisés todavía tenía. Vámonos a Éxodo 18, 5 al 7. Dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban viviendo en la tienda. Aquí en estos 2 versículos vemos que cuando llega el suegro, Moisés hace lo mismo que hizo Abraham. No se postró, pero se inclinó hacia su suegro, ¿verdad? Un acto también de humildad, que a pesar de que él había visto todos estos prodigios y todos estos milagros del Señor y cómo Dios había sacado con poder a su pueblo, Moisés seguía humilde. No le había llegado esto para agarrar ni fama, ni sentirse que él era el poderoso, ¿no? Mas, sin embargo, dice que llega el suegro y él se inclina y lo besa y empieza a contarle las grandes maravillas que Dios había hecho. Aunque se había escuchado por todos los contornos con el poder con el que Dios había sacado a su pueblo, pero Moisés empieza a contarle, a decirle todos esos milagros que sus ojos habían visto. Moisés no se adjudica nada, sino le da toda la gloria y toda la honra al Señor. Moisés reconoce que él no era nada delante de Dios, sino que Dios había hecho esa obra. Y el reconocimiento a Dios es también un acto de humildad. Vamos a ver otro pasaje donde se observa también el corazón humilde de Moisés en Éxodo 32, del 7 al 14. ¿Lo tiene? Amén. Sí. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac
y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tremenda conversación de Moisés con el Señor. Dios le dice a Moisés aquí, primeramente lo que está pasando en el campamento, ¿verdad? Podemos entonces ver, Moisés no sabía nada porque Moisés estaba en el monte recibiendo la ley que Dios le iba a dar. Pero vemos que Dios le está diciendo todos los acontecimientos que estaban pasando en la ausencia de Moisés. Y ahí hay una tremenda enseñanza porque Dios nos está enseñando que a los humildes Dios les declara lo que está aconteciendo. Que a los humildes Dios les dice lo que ha de pasar. Que a los humildes Dios les revela. Esa podemos ver como también un atributo o una característica más bien de lo que viene siendo la humildad. Dios le dice a Moisés algo tremendo porque le dice, déjame que los consuma, ¿no? Como diciéndole, no ores, no intercedas por ellos. Pero también aquí Dios nos está enseñando algo tremendo porque Dios sabía que si Moisés intercedía, entonces esa oración de fe que Moisés iba a hacerle al Señor tenía un poder tremendo y por eso Dios le dice, déjame que los consuma. No le estaba pidiendo permiso, pero le estaba diciendo, déjame que los consuma. Aquí Dios nos está enseñando que la oración tiene poder cuando viene siendo una oración de fe, porque vemos la oración tremenda que Moisés le hace al Señor. Moisés le dice, vuelve el ardor de tu ira. Sí, pastor. Bueno, esa oración fue según lo que Dios mismo había dicho, exactamente. Por eso que las oraciones de poder es cuando repetimos las mismas cosas que el Señor ha dicho. Exactamente, y Él le dice sus palabras, le recuerda, ¿no? Ese pacto que había hecho con ellos, y Él se lo dice, pero vamos a observar la oración, ¿cómo fue? Le dice, vuelve el ardor de tu ira. Moisés aquí le está diciendo que reconoce que Dios tiene toda la razón para entrar en esa ira, porque era un pueblo rebelde, porque a pesar que lo había sacado de Egipto, ellos eran de dura cerviz y Dios tiene todo el derecho de enojarse, pero le pide y le ruega, vuélvete de tu ira. O sea, yo sé que tú tienes la razón, pero acuérdate, ¿no? Y le pide, dice, pero te pido que no los consumas, le dice Moisés, a pesar de que Moisés había visto a este pueblo que se quejaban de todo, que con nada estaban contentos, que de todo peleaban y de todo eso. Moisés, vemos que tiene ese corazón humilde y le pide al Señor, no los consumas. Y no eran 2, no eran 3. Dice que pueden ser entre 2 y 3 millones de personas. ¿Con cuántos tenía que lidiar él, no? Cada día y con cuántos problemas. Mas, sin embargo, Moisés, vemos cómo intercede por ellos para que Dios no los consuma. Vemos aquí que Él viene siendo ese prototipo de Jesucristo, ¿verdad? El cual intercedió por nosotros, porque también nosotros éramos dignos de ser destruidos también, pero por la misericordia de Dios y por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no fuimos consumidos. Moisés con toda humildad le dice a Dios algo también muy importante, ellos son tu pueblo, tú los sacaste de Egipto. Moisés aquí, con estas palabras, está reconociendo primeramente que es su pueblo. Le está recordando al Señor que ese es su pueblo, pero al mismo tiempo le está diciendo, le está dando toda la gloria y toda la honra porque está reconociendo que Él fue el que lo sacó, como diciéndole, yo no tuve nada que ver, yo solo fui un instrumento, el poderoso eres tú, el grande eres tú, porque tú lo sacaste con ese poder. Eso es lo que Moisés le está diciendo al Señor. Y le dice después, ¿por qué han de hablar los egipcios que los sacaste para matarlos, no? Moisés ahí está apelando por esa promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, como dice aquí, bueno, a Israel, que dice que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar, ¿verdad? Sí. Entonces le dice, Señor, acuérdate de ellos. O sea, ¿cómo tú vas a contradecirte si tú lo prometiste, no? Moisés utiliza las mismas palabras como nos acaba de enseñar la pastora, a recordarle al Señor, y no porque el Señor lo olvide, porque el Señor no olvida nada, pero él estaba recordando su palabra al Señor, usando sus mismas palabras en esa oración. Por eso fue una oración de poder y una oración de fe. Era ese pueblo rebelde, duro
y que se quejaba. Pero aún con todo eso, Moisés intercede por ellos y podemos ver ese corazón humilde, ¿verdad? Delante del Señor y Dios se arrepiente y no los consume, los deja ahí. También vemos otro pasaje cuando María y Aarón hablan en contra de Moisés y de su mujer por ser cusita, ¿no? Que era morenita. Vamos a Números 12, del 1 al 13. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, y en otras traducciones dice muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños hablaré a él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Vemos que a pesar de esta burla, ¿verdad?, que ellos tenían en contra de la mujer de Moisés y que se estaban burlando de Moisés diciendo, ¿a poco nada más Jehová habla por boca de ellos? Pues y también por boca de nosotros, prácticamente estaban diciendo eso. Pero Moisés, para él ya eso era nada. Porque Dios estaba pasándolo por un proceso de hacerle ese corazón humilde ante todas esas situaciones. Vemos a un Moisés, el cual intercede por María, ¿verdad?, para que el Señor la sane. Vemos a través de esta enseñanza de Moisés que un corazón humilde no tiene rencor, que un corazón humilde, en él está el perdón, que en un corazón humilde está la misericordia, que en un corazón humilde está el reconocimiento hacia Dios, que está en un corazón humilde el servir a Dios y a los demás, que un corazón humilde no se adjudica nada de logros, sino que toda la honra y toda la gloria se la reconoce al Señor, porque sabe que el Señor es el único que es digno de ser alabado, glorificado y exaltado. Y podemos ver a través de la vida de Moisés en estos pequeños pasajes que nos hablan de cómo es un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Ahora, por último, vamos a ver a una mujer que también fue humilde delante de la presencia del Señor, pero también fue humilde delante de los hombres. Y esa es Ruth. Dice la palabra que en los tiempos de los jueces es cuando hubo este acontecimiento. Dice que Elimelec tomó a su esposa Noemí y a sus dos hijos, el cual uno se llamaba Malom y el otro Kelión, y se fueron para los campos de Moab, porque en aquellos tiempos había venido el hambre en Judá. Entonces ellos tuvieron que irse para aquellos campos. Y allá en Moab, Elimelec murió. Entonces se quedó Noemí sola con sus dos hijos. Y entonces estos dos hijos tomaron por mujeres a dos moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra era Orfa. Y dice la palabra del Señor que ellos estuvieron 10 años con estas mujeres, con sus esposas, pero al cabo de 10 años ellos mueren. Entonces se queda sola Noemí con sus dos nueras. Y en ese tiempo Noemí escucha que Jehová había visitado a su pueblo y les había traído el pan, y decide regresar a Judá.
porque había escuchado esto del Señor. Entonces Noemí le dice a sus dos nueras, pues vámonos. Pero en el camino les está diciendo, ella iba para Judá y le dice a sus nueras que se regrese cada una a casa de sus padres. Vamos ahora a ver lo que nos dice la palabra en Ruth 1 del 11 al 18. Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Bueno, esto se los dice porque ella le pide que se vayan, ¿verdad?, a sus casas, y ellas lloran y le dicen que no, que ellas se van a ir con ella a Judá. Y ella les contesta, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora veamos este acontecimiento. Por ejemplo, en el versículo 14, donde ellas vuelven a llorar y Orfa besa a su suegra y se va, ¿verdad? Con este beso, porque era evidente que Orfa también amaba a su suegra, porque ella fue una buena mujer y les enseñó cosas del Señor y le amaban, por eso no querían dejarla. Pero cuando ella le empieza a explicar todo esto de que ella ya era vieja, de que no podía tener hijos, que a poco se iban a quedar tanto tiempo esperando, aún si ella concibiera que no lo iba a hacer. Y estas palabras convencen a Orfa y dicen, no, yo me voy, ¿verdad? Pero la besa y en ese beso se despide de ella para siempre. Orfa no necesitó muchas razones, con estas les fueron suficientes para decir, yo la dejo y me voy. Este beso mostraba en Orfa el amor que tenía por Noemí, pero no el suficiente amor como para seguirla, como en el caso de Ruth. Esto nos da una enseñanza también a nosotros, porque así hay mucha gente en este mundo que dice que ama a Dios y aún dice que siente en su corazón hacia el Señor. Pero al igual que Orfa, muchos no están dispuestos a dejar todo para seguir al Señor. Y a negar y seguir al Señor no lo están. Entonces es una enseñanza que puede también hablar a nuestras vidas de qué tan dispuestos estamos para dejar todo y verdaderamente seguir al Señor, si es que le amamos como decimos. Ahora vemos la parte de Ruth, ¿verdad? Que Ruth se queda, dice que la abraza cuando Orfa se va. Pero todavía Noemí sigue siendo, tratando de convencerla. Le dice, mira aquí tu cuñada que ya se va. Como diciéndole, si te vas a ir, esta es la hora. Pero Ruth no quiso. Y Ruth le dijo, yo te pido que no me ruegues más, no me insistas porque no te voy a dejar. Y entonces es que la abraza, ¿no? Y aún con todo esto, bueno, Ruth le empieza a expresar lo que hay en su corazón, ¿no? Y es cuando le empieza a decir todo esto de que tu Dios será mi Dios y todo eso, pero vamos a verlo por partes. Ruth tenía un corazón humilde y con misericordia hacia su suegra, porque tal vez Ruth pensaba dentro de sí misma, ya es mayor, está viuda, se quedó sin hijos, ¿qué va a hacer de ella? Ahí vemos la humildad de Ruth hacia ella, que primero procuró el bien de ella, de la suegra, que el bien para ella, ¿no? Vemos entonces esa humildad que ella tuvo hacia esa mujer que se había quedado viuda y que se había quedado sola. Era humilde porque Dios, en esos 10 años en los cuales Ruth y Orfa estuvieron casadas con sus hijos, Noemí era una mujer del Señor. Noemí conocía todas las cosas del Señor, las cuales ella en esos 10 años estuvo enseñándole a sus nueras. Por eso Dios empezó a hacer esa transformación en el corazón de Ruth y obró en ese corazón
Y llegado este momento es que Ruth obra y actúa de esta manera. Cuando la cuñada se va, que ya toma esa decisión de irse, es entonces cuando Ruth le dice a Noemí, no me insistas más, que no te voy a dejar. Aquí, cuando le dice a Ruth a Noemí, a donde quiera que tú vayas, yo iré, le dice Ruth. A Ruth no le importó, ella no conocía el lugar que era Judá, a donde iba a ir Noemí. A ella no le importó qué tipo de lugar era, en qué condiciones estaba, a ella no le importó. Ella dijo, a donde tú vayas, yo iré. Le dijo, viviré con ella a donde ella viviera, ¿no? También le dijo, viviré contigo a donde tú vivas. Lo mismo, ella tampoco sabía si iba a llegar a una choza, a una cueva, a lo peor de lo peor, a lo más pobre. Ella no sabía si esa era la condición a la cual iba a llegar, pero a ella no le importó, porque ella quería estar con su suegra, porque tenía misericordia por ella, porque no la iba a abandonar en estas condiciones. Le dice, tu pueblo será mi pueblo. Ruth estaba decidida a cambiar costumbres, Ruth estaba decidida a cambiar todo por seguir a esta suegra, por no dejarla sola, por no dejarla abandonada, y nos enseña la gran humildad que había en su corazón. Estaba dispuesta a que si pasaban tristezas, si pasaban alegrías, iban a estar las dos juntas, y entonces esa ayuda entre ellas se iban a confortar una a la otra, ¿no? Y a ella no le importó, por eso le dice, tu pueblo será mi pueblo, que no le importaba esa circunstancia. Pero aquí cuando le dice, tu Dios será mi Dios, aquí pasó algo muy grande, porque es cuando verdaderamente Ruth renuncia a esos dioses falsos y le dice, tu Dios será mi Dios. Ahora sí que Ruth iba a abrazar esa fe de ese Dios verdadero, de ese Dios el cual invocaba a Israel, ¿verdad? Y le dice, tu Dios será mi Dios, y decide irse. Cuando le dice que ha de morirse a donde ella muera, que solamente la muerte los puede separar, ya Ruth, ya no tiene nada que decirle, se queda sin palabras, no dijo más. Pero aquí hay una cosa que al final dice Ruth muy tremenda, cuando dice, así me haga Jehová ni aún me añada. Aquí podemos ver que así hablaban los antiguos, y Ruth estaba hablando como un antiguo, lo cual quiere decir que tuvo una gran enseñanza por parte de la suegra, porque ella estaba hablando como una judía. Y podemos ver, bueno, esto en el primer capítulo, ¿no? De la humildad y la compasión y el amor que Ruth nos enseña a través de quererse quedar con su suegra, de esa transformación que Dios había hecho con ella en estos años, porque Dios mira el corazón y sabía que podía transformar ese corazón de Ruth. Dios sabía que Ruth se iba a dejar moldear ese corazón. Vamos ahora a Ruth 2:2. Dice en capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Aquí en este versículo podemos ver que el corazón de Ruth era sujeto que se sujetaba a su suegra, que ella veía en su suegra como si fuera una madre, ¿verdad? Y le pedía ese permiso. A Ruth no le importó ir a recoger las espigas, ni el trabajo que fuera a elaborar. Ella lo que quería era llevarle el sustento a esa suegra. Pero aquí dijo algo muy importante. En pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Ella iba confiada en el Señor. Ella iba confiada en que Dios iba a poner esa gracia en los ojos de alguien y que ella iba a traer el pan ese día a la casa. Y ella le respondió, ve, hija mía, ¿no? La consideración en la cual Ruth tenía por Noemí, aunque no era su madre, ella la respetaba, ella la amaba y la procuraba. Ella la recibió como madre. Sí, más adelante. Sí, porque al dejar a su parentela y sus ídolos, sí, dijo, desecho esa madre idólatra y agarro esta madre de Dios. Sí, más adelante la agarra como, bueno, ya desde aquí, porque ya la está respetando como madre. Sí, porque vemos, por ejemplo, que ella la trata como si fuera su madre, porque hoy en día podemos ver que hay muchas que aunque sean sus madres no las tratan así. No. Y ella la vio como esa madre a la cual respetó, cuidó
y se sometió a ella, porque le pide el permiso, déjame ir, le dice, y vemos esa humildad, ¿verdad?, que se estaba sujetando a la que ahora venía siendo su madre. Vemos la humildad del corazón de Ruth, que no le importaba ese trabajo, porque a lo mejor era un trabajo duro, un trabajo pobre, pero ella lo hizo, porque iba con esa esperanza de que Dios pusiera gracia en los ojos de alguien. Por eso dice, hallaré gracia en los ojos de alguien. Ella estaba ya confiando en ese Dios grande, en ese Dios poderoso. Y ahora vamos a Ruth 3, del 1 al 5. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás, y he ahí, él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me digas. Noemí ya la estaba mirando no como su nuera, sino como su hija. Y una madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y Noemí no era lo contrario. Noemí quería lo mejor para esta nuera que se había convertido en esa hija. El interés que Noemí tenía por ver a su hija casada y por tener ese hogar, ¿no? Vemos que Noemí entonces ya tiene esa atención y esa gratitud. Como la tuvo Ruth hacia ella, ahora Noemí la tenía con ella, buscando lo mejor para ella. ¿Y por qué lo hizo? También porque Ruth fue humilde con ella, Ruth fue fiel con ella, Ruth era respetuosa con ella y siempre se había comportado de una manera como de hija con ella. Entonces Noemí no se iba a quedar con eso así, ella iba a procurar buscarle ese hogar, ese marido, y por eso le da todas estas instrucciones. Pero podemos ver que ella la llama y le dice, hija mía, ¿no te buscaré hogar? Ruth, una vez más, nos enseña esta humildad, que Noemí decide que todo lo que diga ella hará, porque Ruth se lo dice, todo lo que tú me digas yo lo haré. En esto podemos ver a través de Ruth que el corazón humilde es otra vez, ¿verdad? Vemos que es misericordioso para los desvalidos, porque ella tuvo esa misericordia con esa mujer que estaba desvalida, que en el corazón humilde hay compasión por esa suegra viuda y que se había quedado sola. En el corazón humilde está el sometimiento también, está la obediencia, está el no mirar las condiciones que nos rodean, sino poner los ojos en nuestro Dios grande y poderoso. Y confiar en Él y esperar en Él. Esta es la enseñanza que Ruth nos puede dar a través de estos pocos versículos que vimos. Y también ver las necesidades de los demás. Esa es otra enseñanza que nos puede dar Ruth también ahí. Dios que escudriña y pesa los corazones. Dios había visto ese corazón de Ruth, que era humilde, que se dejaría moldear, que estaba dispuesta a obedecer y a ser transformada. Y Dios lo que quiere es que a través de esta enseñanza, Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto a ser moldeado, que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer al Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a servir al Señor, pero no solo a Él, también a los demás, que el Señor quiere que a través de esta enseñanza veamos todas las características que tiene un corazón humilde, ¿verdad? Como lo pudimos ver en cada uno de estas personas que vimos, como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés y como Ruth. Ver la vida de estas personas nos enseña a reconocer también al Señor en todas las cosas y a darle siempre toda la gloria y toda la honra, y que nada nos pertenece, que por decir,
cuando le hablamos a alguien de la palabra del Señor, no digamos, ganamos un alma para el Señor. No, porque nosotros no hacemos nada. El que lo hace todo es Él. El que mueve todas las cosas es Él. El que tiene el poder es Él. El que tiene la autoridad sobre todo es Él. El que pesa los corazones es Él. El que sabe quién va a dejarse y quién no va a dejarse es el Señor. Nosotros nada más somos un instrumento, así como nos enseña Moisés a siempre darle y reconocer todas las cosas al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestro corazón sea así humilde y que lo reconozcamos en todas las cosas. Eso es lo que el Señor quiere. Y bueno, esta es una parte del mensaje, porque la otra parte viene con personajes del Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver para la próxima semana. Y espero que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, porque para la mía, de verdad que lo ha sido cada enseñanza que el Señor me ha puesto, me ha enseñado, y yo espero que también para sus vidas sea de bendición, y le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, porque solamente Él la merece, porque solamente Él merece ser glorificado y exaltado, porque solamente Él merece todo el reconocimiento y toda la gloria y toda la honra. Te alabamos, Rey Santo. Te glorificamos, Señor bendito y poderoso, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque has tenido misericordia, Señor, con nosotros, Padre amado. Porque has tenido, Señor, bendito y poderoso, Señor, ese amor para con nosotros, Señor, esa paciencia, Señor, de la gloria, para, Padre Santo, Señor, trabajar en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque cada uno somos diferentes, Padre Santo, Señor, y así, Señor, tú has trabajado, Señor, en nuestros corazones, Señor, cada día, Señor, con cada uno, Padre, porque tú eres el que pesa, Señor, los corazones, Señor amado, Señor. Tú eres el que los pesa, Rey glorioso, Señor. Y sabes, Señor, lo que hay en cada uno, Rey de la gloria, Señor. Y quién está dispuesto, Señor, a dejarse moldear, Señor. ¿Quién está dispuesto, Señor, a servirte, Padre Santo, Señor? Padre de la gloria, síguenos ayudando, Señor. Síguenos transformando cada día, Señor de la gloria. Síguenos renovando, Señor, este corazón, Señor de la gloria, Padre bendito, para ser mirados, Señor, de cerca, Señor, porque tú nos has enseñado en tu palabra, Señor, que al humilde tú lo miras de cerca, Señor, porque Padre de la gloria, si queremos, Señor, que tú nos reveles, Señor, solamente, Señor, al que está cerca de ti, Señor, solamente, Padre de la gloria, al humilde, Señor, es al que tú le revelas, al que tú le muestras, Padre Santo, Señor, y muchas veces queremos esa, Padre Santo, revelación, Señor, y no llega a nuestras vidas, Señor, porque no tenemos ese corazón humilde, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Rey de la gloria. Ayúdanos, Santo y poderoso, Señor, a caminar, Señor, en tu camino, Señor, como nos has enseñado, Señor, en esta hora, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, y poner nuestros ojos en ti, Señor, y confiar, Padre de la gloria, Señor, sin dudar, Padre, como lo hizo Noé, Padre de la gloria, Señor, como hicieron cada uno de tus siervos, Señor de la gloria, mirando, Señor, solo a ti, Padre Santo, no las circunstancias, Señor, no lo que les rodeaba, Señor amado, sino simplemente lo que tú les mandaste, Señor. Ayúdanos a ser como esos siervos fieles, Señor, como esos siervos, Padre de la gloria, Padre Santo, los cuales te honraron, Señor, los cuales, Padre Santo, tú aún en estos tiempos sigue dando testimonio de ellos, Señor, por esa fe, Señor, que no dudaron en ti, Señor de la gloria, Padre Santo, porque ahora hemos entendido, Señor, que, Padre Santo, un corazón humilde, Señor, es aquel que tiene fe en ti, Padre Santo, es aquel, Padre de la gloria, el
el cual cree en todo, Señor, de ti, Padre Santo, Señor. Gloria te damos, Señor. Bendito sea tu nombre,